los documentos técnicos de soporte, la cartografía y el proyecto de articulado, el proyecto de acuerdo, y en este momento están a disposición de la ciudadanía. En ese momento, según términos de la ley 388, arranca, digamos, también, ya se ha venido haciendo previamente con reuniones, pero ya con el documento en la mano arranca formalmente lo que se denomina en ley 388 el proceso de concertación, participación y consulta. Cuando ese proceso termine, ese proceso va a durar un poco más de 2 meses, digamos a partir de la documentación que ya se conoce, y va a durar hasta que el documento, digamos, de POT pase las concertaciones ambientales y se hagan las modificaciones pertinentes. Después, digamos, de que la formulación sea modificada con los aportes hechos desde la fase de participación y desde las observaciones de las autoridades ambientales para declarar el documento concertado, vendrá esta fase que les estoy mostrando aquí con el cursor, que es la de presentación del documento al CTPD. El CTPD va a tener a partir de esto 1 mes para conceptuar, para elaborar su concepto y entregarlo a la administración distrital para que después de eso se hagan algunos ajustes y el documento o el paquete de documentos sea presentado oficialmente al Consejo de Bogotá, que tendrá hasta 90 días para tomar decisiones sobre este plan de ordenamiento territorial. Hasta aquí, digamos, los tiempos y como se puede ver, hay una etapa legal específica en la que participa el CTPD. Si me permiten un momento, voy a dejar de compartir esta pantalla y les compartiré otra para mostrarles qué hemos venido haciendo. La labor del CTPD en torno a al concepto de plan de ordenamiento territorial no inició o no va a iniciar o no se va a restringir a no se va a restringir a los tiempos legales de elaboración del concepto, sino que atendiendo la misionalidad y también el trabajo que a través de los años ha hecho este Consejo Territorial, ha venido tomando todos unos antecedentes y ha hecho un trabajo casi que permanente de construcción, no solamente de un concepto o de una opinión sobre un documento que acaba de presentar la Administración Distrital para conocimiento ciudadano, sino que ha elaborado toda una argumentación teórica, conceptual e incluso unos elementos importantísimos para construir una visión de ciudad que sea lo más incluyente, lo más diversa, lo más democrática y participativa posible a la hora de formular, de ejecutar y de hacerle seguimiento a un plan de ordenamiento territorial. Eso es lo que hemos denominado la Ruta POT por Bogotá, que iniciamos en su segunda versión desde el mes de febrero, que venimos trabajando incluso desde el año pasado como Consejo Territorial de Planeación y que tiene unos antecedentes bien importantes en los anuncios que hizo la pasada administración de que se iba a hacer una revisión general al plan de ordenamiento territorial. Entonces, el Consejo Territorial se alistó y se aprestó desde el año 2017 haciendo jornadas de formación, un diplomado, ¿sí? Para asumir el reto de asimilar toda la documentación técnica que a veces parece hecha para que la gente no la entienda, que a veces parece hecha para confundir a la ciudadanía, para que no pueda participar y para que no pueda incidir en la construcción y formulación de esta, que es un instrumento y que es una herramienta tan importante y que afecta de manera tan profunda la vida económica, la vida social y la consecución de derechos de todas, de todos y de todes en la ciudad de Bogotá. Entonces, en 2018, como antecedente también, se realizó una ruta POT que derivó, digamos, en una agenda ciudadana que concluyó con un manifiesto por la participación que, por supuesto, compartiré con todas y todos ustedes, ediles y edilesas, porque fue un ejercicio de construcción colectiva muy interesante. En el año 2019 ustedes saben que se hizo un cabildo POT en el Palacio de los Deportes, entonces se recogieron también los aportes de ese cabildo y después se realizó el concepto que en el año 2019 resultó negativo y sumado a todo un tema de incidencia con opiniones, con argumentos
argumentación en medios de comunicación, en medios académicos, incluso en la calle, en la movilización social, pues el CTPD es un factor muy importante para el archivo, para la decisión que tomó la Comisión del Plan del Consejo de Bogotá de archivar este proyecto de POT del año 2019. Ya en 2020 continuamos haciendo todo el tema de formación y de profundización sobre ordenamiento territorial y hoy nos aprestamos a hacer esta ruta POT por Bogotá en su segunda versión. ¿Qué creemos que son determinantes o innegociables en materia de ordenamiento territorial? Y así se lo hemos hecho saber a la administración distrital. Primero, por supuesto, la preponderancia del interés general sobre el interés particular como principio constitucional, como principio básico de la dignidad humana, como principio básico del gobierno en un país y también como principio del ordenamiento territorial. La importancia de lo público sobre lo privado, los derechos humanos y ciudadanos que son inalienables, que son irrenunciables, y la función social del urbanismo, que también es un principio consignado en la Ley 388 de 1997. Por supuesto, hemos tomado también principios como el principio de precaución en materia ambiental, el principio de preservación y conservación del recurso hídrico y el principio de precaución hacia el calentamiento global, hoy ya, digamos, entendido como crisis climática en el Distrito Capital. Una visión estratégica que se elaboró desde el 2018 y creemos también que hay otros irrenunciables. El tema del crecimiento demográfico, ustedes saben que estuvo en el ojo, digamos, y en el centro del debate durante la discusión de POT del año 2018-2019, porque tiene que ver con para quién se construye ciudad, y si las cifras no son suficientemente sólidas y si las cifras no son veraces, lo que se puede generar son incentivos a la especulación, ¿sí?, con la tierra y con los derechos de las personas, y se estaría formulando ciudadanía. Entonces, el tema demográfico y el tema de las cifras, de la veracidad y de la robustez de las cifras y de las proyecciones a futuro de necesidades de suelo, de vivienda, de la población y de las características de la población es supremamente importante para nosotras y nosotros, y ustedes saben que esto estuvo absolutamente presente en la elaboración del concepto de los años 2018 y 2019. Un POT, y reitero, cimentado en cifras falsas, en cifras infladas o en cifras mentirosas, inevitablemente llevará a un modelo de ordenamiento territorial errado, y eso lo tiene clarísimo el Consejo Territorial de Planeación Distrital. Otro renunciable tiene que ver con el abordaje de fondo de los enfoques, de unos enfoques que hemos trabajado nosotros y nosotras como transversales y como permanentes en nuestro trabajo. El primero, el enfoque de género, que tiene que ver con entender y reconocer que las mujeres hemos sido víctimas de discriminaciones históricas que han impedido que se visibilicen nuestros aportes en la ciencia, en el arte, en la cultura, que ha impedido que nuestros derechos se materialicen, en la realidad colombiana, y que es hoy esas discriminaciones y esas opresiones históricas siguen influyendo en la calidad de vida de las mujeres. Si ustedes nomás hay que revisar las cifras de desempleo, de desigualdad, sobre todo en mujeres jóvenes, y es absolutamente claro que es necesario revisar la realidad de las mujeres y cómo la crisis y cómo la desigualdad espacial de la ciudad afecta específicamente a las mujeres, y cómo tomar medidas para romper esas desigualdades y para romper esas brechas y ayudar a mitigarlas. El enfoque poblacional diferencial, que precisamente busca incorporar las miradas también de poblaciones, de sectores de población históricamente discriminados, las personas mayores, las personas afro-raizales, palenqueras, las personas rom, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas LGBTIQ, bueno, perdón si se me queda alguna población por fuera, pero todas las poblaciones históricamente discriminadas
pues incorporarían su voz, sus necesidades y propuestas a este plan de ordenamiento territorial, y eso para nosotros y nosotras como Consejo Territorial es un asunto de principios. El enfoque de participación ciudadana, insisto, entendida como una construcción de consensos y no solamente como una consulta en la que si me gusta bien y si no me gusta, pues nada que hacer. El enfoque territorial, que tiene que ver con que en cada lugar y en cada zona de la ciudad de Bogotá o en general de cualquier parte del mundo se desarrollan unas relaciones históricas, culturales, políticas, sociales, que están determinadas y que en las que, por ejemplo, la preservación de la vida, la preservación del interés general es muchísimo más importante que el criterio que se construya detrás de un escritorio. Entonces, leer esas relaciones que se producen en el territorio para nosotros y nosotras también es absolutamente fundamental. Y el criterio social económico, ahora más importante que nunca, porque estamos en una época en la que para todos y para todas es absolutamente fundamental la reactivación de la economía y la generación de empleo, estando en medio de la crisis económica, social y humanitaria más grave que ha vivido el país en su historia. Algunos elementos de análisis, por supuesto, que son obligatorios tanto para POT como para nuestra labor: la declaratoria de emergencia climática, los planes de ordenamiento de de cuidado como iniciativa que precisamente busca romper las brechas que existen en género, en empleo del tiempo, en brechas económicas, brechas sociales y culturales, y los programas de desarrollo con enfoque territorial, que ustedes saben que son instrumentos de intervención en zonas especialmente afectadas por el conflicto armado y son un desarrollo de los acuerdos de paz. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, con ese marco conceptual que hacemos, la ruta POT sencillamente es una estrategia para promover la participación con incidencia por parte de todos los sectores que estamos en el CTPD en ese proceso de revisión general del POT. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Articulamos el debate político y las posiciones de todos los grupos que participan en el CTPD. Usted se da cuenta que esta es una instancia de participación tremendamente diversa. Buscamos hacer llegar y fortalecer las propuestas territoriales, tener herramientas técnicas para que precisamente podamos llegar a la ciudadanía y ser un factor y ser un actor también de fortalecimiento de la incidencia de todas las personas en los barrios, en los territorios, en las calles, en cada uno de los ecosistemas, en cada uno de los grupos de interés, para que el carácter técnico de este documento no se coma el derecho a la participación. Tener una estrategia de comunicaciones y, por supuesto, preparar los insumos que nos permitan conceptuar sobre este proyecto de POT. Esto tiene una estrategia de comunicación y con esto termino. La ruta POT por Bogotá se ha, digamos, en el tiempo dividido en estaciones. Entonces tenemos una primera estación en la que conocemos y reconocemos los antecedentes de construcción de conceptos anteriores del CTPD. Tenemos todo un tema de documentación, de memorias, de reconocer cuáles fueron los criterios, por ejemplo, de protección y de ordenamiento en torno al agua, de protección y ordenamiento y fortalecimiento de la estructura ecológica principal, o el criterio de la importancia de las cifras demográficas. Entonces estuvimos en un proceso de reconocimiento de los antecedentes del proceso. Luego viene un tema de darle fondo a los enfoques de análisis, a los enfoques de los que ya he hablado: género, poblacional diferencial, de participación, de derechos humanos, social y económico. Luego vendrá una tercera estación que se llama Acciones Ciudadanas, en la que ya tenemos más interrelación con personas de la comunidad que están en distintas causas o en distintas tensiones y conflictos que existen en la ciudadanía. Me perdonan un momento, acá. Enfoque Acciones Ciudadanas. Vamos a abordar 4 tipos de temáticas y de conflictos, y vamos a llamar a la ciudadanía para que nos presenten las tensiones, los conflictos, y los podamos comunicar a través de videoclips. Entonces van a ser conflictos ambientales, conflictos de movilidad, conflictos relacionados con hábitat y vivienda y el derecho a vivir en nuestros barrios tradicionales, y conflictos relacionados con la dimensión regional de nuestra ciudad. Vamos a hacer unos videos, vamos a presentar unas propuestas y vamos a tener esa voz ciudadana también como base de nuestro trabajo.
Después de eso, que ya será en el mes de junio, vamos a tener una cuarta estación que se va a llamar recorridos por estructuras. Entonces vamos a hacer un análisis de qué se proponía antes, qué está vigente hoy y qué se propone ahora por cada una de las estructuras que componen el POT, que ustedes saben que son la estructura ecológica principal, lo que hoy se denomina la estructura socioeconómica y cultural y lo que hoy la administración denomina como estructura funcional y del cuidado. Entonces, así trabajarían las 5 comisiones que constituyen el Consejo Territorial de Planeación. Y por último, tendríamos ya con estos insumos la elaboración del concepto, ya con estos insumos la elaboración de un documento y de unos insumos y la presentación de nuestros resultados en una audiencia ciudadana que tendríamos por difusión por medios virtuales. Esto no excluye los encuentros que vamos a hacer por cada uno de los sectores, localidades, zonas de la ciudad respecto al tema POT. Por supuesto, esto está relacionado con el tema de elaboración del concepto y, como ustedes verán, hay una agenda también muy apretada de trabajo con la ciudadanía, ya que esperamos, según el cronograma de planeación, recibir el documento POT la última semana de junio o la primera semana de julio. Con eso, honorables ediles, edilesas y ciudadanía que nos está escuchando, yo quedo, por supuesto, muy atenta a las preguntas, a las inquietudes o a las propuestas que, por supuesto, se puedan hacer desde la corporación y desde la localidad de Engativá. De nuevo, muchísimas gracias a todas y todos por este espacio que se abre a la máxima instancia de planeación participativa de la ciudad y estamos siempre atentas y atentos a recibir todas las propuestas y toda la retroalimentación. Muchas gracias. A usted, doctora Liliana, muchísimas gracias por esta exposición tan amplia sobre todo el tema correspondiente al CTPD. Entonces vamos a darle el uso de la palabra a los honorables ediles para que por favor podamos tratar el tema. Y doctora Liliana, la idea es que sí, como le decía desde un principio, si existen algunas dudas e inquietudes de los ediles, para que por favor nos ayude a resolverlas. Entonces, en este punto tiene el uso de la palabra la edilesa Lilia Bella Oaxaca. Gracias, presidente. Creo que hemos podido escuchar una excelente presentación del trabajo de la máxima instancia de participación ciudadana en Bogotá. Decir que los procesos de participación ciudadana en la capital de la República tienen una expresión de alto nivel en esta instancia, lo cual ha permitido el enriquecimiento de la incidencia de la ciudadanía en los diferentes aspectos que tienen que ver con sus derechos y con sus condiciones en los territorios. Es importante que la ciudadanía conozca, como lo hemos referido en muchas oportunidades, que esta instancia no solamente es toda esta estructura de representación de la sociedad civil en su diversidad y su diferencia, sino que es un espacio en el cual se puede incidir efectivamente. Y en este marco quiero decir que la agenda POT de la Junta Administradora Local de Engativá es un instrumento muy importante con el cual quienes hemos pasado por este espacio, quienes hemos sido delegadas o delegados a esta instancia, tenemos como participar de manera muy eficaz. Engativá cuenta con una serie de condiciones de orden ambiental, de orden estructural, de toda la conformación del territorio
que nos ha indicado a lo largo de muchos años esa agenda que nos permita garantizar condiciones muy claves para nuestra ciudadanía en temas de alto impacto. Uno de ellos, del cual hemos trabajado fuertemente desde esta localidad, es la presencia del aeropuerto El Dorado, que además hoy nos identifica no solamente con las localidades cercanas como Fontibonte o Saquillo, sino que hoy nos identifica con la región, con la Sabana de Occidente, comunidades con las cuales tenemos en común la búsqueda de condiciones y garantías para que la modernización del aeropuerto, que es un acto supremamente interesante al desarrollo económico, no solamente atienda los intereses que da lugar las leyes del mercado, sino que tiene que atender las realidades del entorno de este equipamiento, esta gran plataforma que es el aeropuerto El Dorado, que nos ha traído sin número de dificultades, porque allí se piensa de la malla hacia adentro y se deja por fuera las comunidades del entorno, de la malla hacia afuera y de todas las circunstancias que rodean la existencia de un aeropuerto que lleva más de 50 años incrustado en nuestro territorio. Hoy hablar de retirar el aeropuerto es un absurdo. Hoy nos toca hablar de cómo ese aeropuerto debe ser un vecino adecuado de las comunidades, de cómo la ciudadanía requiere elementos de desarrollo y de relaciones que permitan calidad de vida de los habitantes del entorno. Es un tema de nuestra agenda supremamente fuerte. Igualmente, comentar a la presidenta que en nuestra agenda hay unos temas que vamos a buscar posicionar en los diferentes análisis en el CTPD, como por ejemplo la legalización de los predios de colegios públicos que tienen graves dificultades porque ese proceso lleva años y la única manera de resolver la propiedad de unos terrenos que fueron del Instituto de Crédito Territorial o que tienen problemáticas de escrituración y demás, es a través del ordenamiento territorial, con lo cual ayudaríamos a resolver ingentes problemas a colegios que no han podido tener intervenciones por el hecho de no tener resuelta la legalización de los predios. Hace pocos días estábamos mirando el tema que hemos luchado desde hace muchos años en Engativá, que es la sede de la Universidad Distrital. ¿Cuál es el problema que hemos tenido en Engativá desde hace años? Es que si el ordenamiento territorial no facilita equipamientos para entidades de educación superior o no le da a los colegios públicos la posibilidad de abrir sus puertas a espacios universitarios para traer carreras a estos colegios cuyas sedes nos permiten generar una posibilidad, pues no hay manera que la universidad en nuestra localidad pueda ser definitivamente una realidad. Tenemos graves problemáticas de movilidad, tenemos la presencia de centros comerciales y plataformas enormes que no tienen resuelta una problemática de movilidad que es enorme en nuestra localidad. Aquí tenemos la calle 80, que es una de las vías con mayores conflictos de movilidad que tiene que empezar a ser resuelto y, en fin, muchos temas recogidos en nuestra agenda que vamos a llevar. Está radicada, la vamos a volver a presentar en estos días y pues esperamos
poder cumplir no solamente con nuestra localidad, sino aportar en todo el proceso de esta Bogotá que requiere de un ordenamiento basado en derechos, que tenga como centro medular el agua y toda la estructura ecológica principal, que piense en los intereses generales del territorio y la gente del territorio de Bogotá y de su entorno, basado en el respeto a los diversos sectores, poblaciones y toda la diferenciación que existe dentro de nuestra ciudadanía. Entonces, gracias por ese importantísimo aporte el día de hoy, que va a enriquecer sin lugar a dudas este proceso en el cual la Halden Gativa está perfectamente comprometida para el bien de nuestra ciudadanía y el bien de la ciudad de Bogotá. Gracias, presidenta del CTPD, por esta presentación. A usted, Ilesa Lilia, también gracias por su intervención. Si me ayudan a verificar, no veo que ningún otro edil esté solicitando el uso de la palabra. No lo veo acá, o si de pronto alguno lo está solicitando para que me informe por... El Fidel Ernesto Poveda tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues la exposición de Liliana, como es acostumbrada en ella, es magnífica. Es una persona sumamente clara para exponer toda clase de conceptos. Y en esa medida, pues, me atrevo a lo siguiente. Presidente, disculpe, es que para poder responderle al edil, es que se le escucha con mucha interferencia. Sí, edil Fidel, está bastante mal la comunicación. Previsto desde la perspectiva del Consejo Territorial de Planeación, no es lo que está cumpliendo la Secretaría de Planeación de la alcaldía. Vista las vamos, ya se oye con menos se oye con menos interferencia. Bastante, sí, señor. Fidel. Está bastante mal la comunicación. Bueno, vamos a ver. Pues las exposiciones que ha hecho la Secretaría de Planeación del Distrito en las diferentes instancias en las que he participado, ya más o menos unas 12 tal vez, dan cuenta que lo que el Consejo Territorial de Planeación prevé no es propiamente lo que la administración está pensando. El respeto restricto a la estructura ecológica principal, al agua, a lo público sobre lo privado, no está claro en esta propuesta. De hecho, pues lo hemos comentado en varias oportunidades, hay contradicciones con respecto a las propuestas de uso. Para no ir más lejos, en el polígono que corresponde a la operación estratégica del aeropuerto El Dorado, que es a la vez suelo de riesgo, a la vez afectación vial, a la vez expansión urbana y a la vez propuesta del aeropuerto. Eso sin dejar de lado que no se están respetando las chucuas como parques, como reservas, que fueron declaradas así desde el Acuerdo 19 de 1994. Es decir, aparte del principio de precaución que ustedes excelentemente reivindican, se debe reivindicar, creo que con más énfasis, el principio de rigor subsidiario, que ha sido respaldado por sentencia constitucional, de la Corte Constitucional, en el sentido de que lo que ha sido protegido por norma anterior no puede desprotegerse por norma posterior. De otra manera, pues lo que vemos en la perspectiva, o lo que yo veo en la perspectiva de la administración, es seguir poniendo el territorio a disposición de negocios, es decir, del interés particular,
en detrimento del interés general. Y las acciones que se han venido acometiendo, que no están incluidas en el POT, pero que serán legalizadas por el POT, por ejemplo, lo del Transmilenio por la 68, dan cuenta de que la política va en ese sentido. Transmilenio es un negocio de beneficio particular que de pronto puede servir para la ciudadanía, pero no es su fin es el lucro de los dueños de los buses. Y lo interesante del asunto es que la financiación de ese sistema de transporte corre por cuenta de todos nosotros y nos cuesta billones. Entonces, yo sugeriría que en la medida en que el Consejo pues, acoja con más énfasis el principio de rigor subsidiario y entienda que la estructura ecológica principal son las 13 ecorregiones que están en el distrito capital, a las cuales el urbanismo, las acciones urbanísticas le plantean conflicto. Avanzamos grandemente. En ese sentido, reivindica la estructura ecológica principal como el determinante ambiental de máxima jerarquía. Otra cosa es que no se ha vuelto a revisar el asunto de bancos inmobiliarios, que es otro mandato de la Ley 388 de 1997, que contribuye a tener un bagaje, digámoslo así, a favor de resolver problemas de déficit de vivienda. Eso no ha sido tocado como lo ordena la ley, y más bien se deja al albur del mercado la posibilidad de expandir la ciudad. Y eso tampoco es correcto, porque un plan de ordenamiento, una vez formulado, tiene que contener los planes parciales de expansión. No es como ha pasado con este plan de ordenamiento territorial vigente que ha sido transformado en dos, o que ha sido expuesto en dos decretos, el 619 del 2000 y el 100, que le aparecen planes parciales en el 2017. No tiene ningún sentido, no es correcto, no es legal. Entonces, desde ese punto de vista, digo yo, sí, esos grandes defectos que tiene esta propuesta de POT no se corrigen. Yo esperaría que el Consejo Territorial de Planeación Distrital de Planeación diera un concepto negativo al respecto. Ahora bien, la Secretaría del Ambiente no puede ser un sitio de concertación de plan de ordenamiento, porque la Secretaría del Ambiente sería una concertación de yo con yo. Salvo que por contradecir a la alcaldía mayor deje de ser secretaría, pues no tiene sentido que siquiera que diga que se pueda concertar a esa escala. Si acaso con la Corporación Autónoma Regional. Pero bueno, esperemos que la Corporación Autónoma Regional sí esgrima argumentos ambientales a la hora de concertar este plan de ordenamiento territorial. Dejo ahí, presidente. Muchas gracias. A usted, Fidel, muchísimas gracias. Entonces no veo alguna otra solicitud de intervención por parte de los ediles. Entonces, doctora Liliana, tiene usted el uso de la palabra para saber si tiene algo frente a lo que han dicho los compañeros ediles. Bueno, presidente, muchísimas gracias y agradezco también los comentarios tanto de la edilesa Lilia Bella como del edil Fidel Poveda, con quienes nos hemos encontrado en diversos escenarios desde hace varios años, en los escenarios de la movilización social, en los escenarios de la participación en instancias formales y también en los escenarios de la administración de las localidades. Entonces, lo primero es resaltar que iniciativas como esta de diálogo entre las juntas administradoras locales y el CTPD en espacios tan importantes como la Comisión de Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial contribuyen a profundizar esa incidencia de la participación. Y digamos ya como opinión personal, los consejos territoriales de planeación son formalmente una instancia muy importante porque tienen cabida en la formulación legal de proyectos como los planes de desarrollo municipales y los planes, esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial en todos los municipios del país. Sin embargo, el
Consejo Territorial de Planeación Distrital aquí en la ciudad de Bogotá tiene una incidencia política, no entendida como política partidista, sino entendida como política en materia de construcción de visiones, de generación de opinión pública, de generación además de conceptos muy bien argumentados que tienen eco tanto en la administración distrital como en el Consejo de Bogotá, ¿sí? Como en cada uno de los grupos ciudadanos que representa, y creo que eso es algo que no puede dejarse de lado en el análisis. El Consejo Territorial de Planeación es hoy ya un actor incidente, es un actor con importancia en cada uno de sus sectores, y fortaleciendo al Consejo Territorial de Planeación nos fortalecemos todas y todos en la ciudad de Bogotá, y se fortalece también la participación y la incidencia. Entonces, esa diversidad lo ha enriquecido, ese trabajo juicioso que ha hecho desde hace varios años lo ha enriquecido, y creo que ese es un aspecto, digamos, importante, y un llamado también a rodear siempre al Consejo Territorial de Planeación Distrital, en el que también tiene cabida las juntas administradoras locales. Lo segundo es mencionar también que por supuesto es el CTPD y por supuesto sus participantes desde la localidad de Engativá tienen toda la cabida y tienen todo el espacio para que la agenda, o lo que se ha denominado la agenda POT, por ejemplo, de la JAL de Engativá, o las reivindicaciones históricas ciudadanas, como las que tienen que ver con el plan aeropuerto, los temas de movilidad, los temas ambientales, estén en el primer plano y en la primera línea también de la elaboración del concepto que vamos a hacer frente a la formulación de plan de ordenamiento territorial. Eso es muy importante, es un reconocimiento que hacemos, sobre eso se han hecho eventos, se discute dentro de las comisiones y se incluye y se ha incluido también históricamente en la elaboración de los conceptos y en el discurso que se da a la opinión pública. Y como tercer elemento, también un poco a propósito de lo que dice el edil Fidel, por supuesto, todos estos temas que usted menciona sobre la inclusión del principio de rigor subsidiario es muy importante. Yo soy, pues, hoy funjo como presidenta, pero yo entré al CTPD como representante de las organizaciones ambientales, y por supuesto esto está en primer plano, no solamente para quienes representamos a este sector ambiental, sino para todo el Consejo Territorial de Planeación. Vamos a revisar, por supuesto, el tema de bancos inmobiliarios, el tema de algo que no mencioné, pero que también es muy importante decir, y lo agradezco, y es que los pactos y los compromisos firmados por la administración distrital, o sea, por la entonces candidata, hoy alcaldesa Claudia López, son también columna vertebral de la elaboración de los conceptos que vamos a hacer. El año pasado, los pactos y compromisos fueron la columna vertebral de la elaboración